El propósito del viaje a París era tratar de entender cómo las ciencias sociales y en particular la ciencia política francesa funcionan en cuanto a la comprensión de la política latinoamericana, para poder comparar con la experiencia de la ciencia política norteamericana y cómo opera y cómo influencia incluso la agenda de investigación científica en América Latina. La perspectiva es diferente, mi impresión es en Francia, o sea, hay como un poco más de énfasis en una mirada muy macro, con algunas formas de entender el mundo, sobre las que la investigación busca aportar estudios bastante micros, sobre todo con un énfasis muy grande en la etnografía como método de investigación. Y eso es bastante diferente a lo que ocurre en Estados Unidos, donde en general predomina el nivel intermedio, ni tan micro ni tan macro, y la búsqueda de la comparación entre casos, sea dentro de un mismo país o en distintos países. Ahora, me parece que por un tema de recursos, lo que es interesante en América Latina es que si bien la literatura y las teorías que permean la investigación a nivel intermedio en particular son más bien, me pareciera, las que vienen de Estados Unidos, todavía hay una competencia grande, sobre todo con las teorías macro que vienen de Francia, y lo que es interesante es que en la práctica hay mucho más micro en América Latina, incluso de aquellos que abrevan de la teoría norteamericana, tal vez por una cuestión de recursos, que hay mucha menos capacidad de investigación, de recursos de investigación, de cercanía con el objeto de estudio geográfica y personal, y también, creo yo, de influencia de las ciencias naturales durante la década de los 90, durante los últimos 15, 20 años, cuando las ciencias sociales con los recursos que surgieron del boom de las materias primas se desarrollaron y se empezaron a discutir y establecer estándares en la región. Me parece que las ciencias naturales, con el modelo colectivo, de equipo, que cada uno hace una partecita, influyeron mucho, y eso se movilizó tal vez a algo que indirectamente abreva más del modelo francés que el del norteamericano, donde el estudiante de doctorado tiene mucha independencia y se espera que genere su propia teoría. Mi impresión es que la ciencia política norteamericana, su principal problema, desde mi punto de vista, es la falta de contextualización. O sea, se ha acercado muchísimo a la economía, ha avanzado muchísimo en el terreno metodológico, muchísimo en la rigurosidad y en la construcción de teorías, pero cada vez más descontextualizada y alejada de la sociología y la sociología política en particular. Y en el caso francés yo diría que es casi el opuesto, o sea, es muy cercana a la sociología. De hecho, los politólogos con los que conversé acá, todos me dicen que les resulta más sencillo conversar con los sociólogos norteamericanos que con los politólogos norteamericanos. Mucho más contextualizada, pero sin tanto esfuerzo de hacer teorías medias, de generalizar, aunque sea dentro de ciertos límites, aunque sea de una generalización acotada, uno podría decir, para América Latina o para los países de Centroamérica o para los países que tienen alta población indígena en América Latina. O sea, no una visión que uno piense, puedo explicar todo el mundo, sino que bajo ciertas condiciones ocurren ciertas generalizaciones. Eso me parece que está menos desarrollado en Francia y podría tal vez avanzarse en ese sentido, mientras que en Estados Unidos se podría avanzar en recuperar la sociología para entender los fenómenos de la realidad latinoamericana.